Hermanos míos, ¿cuántas veces he visto hogares destruidos, matrimonios rotos, familias deshechas, hijos perdidos en la oscuridad, no por la fuerza de las circunstancias externas, sino por haber abierto la puerta de par en par a quienes nunca debieron cruzar el umbral de su casa? Hoy quiero hablarles de algo que duele, que incomoda, que muchos prefieren ignorar porque es más fácil vivir en la ingenuidad que en la verdad. Pero yo no puedo callar, porque he visto demasiadas lágrimas, demasiadas almas destrozadas, demasiadas vidas arruinadas por no saber discernir quién merece entrar en la intimidad de nuestro hogar. La casa, hermanos, no es solo un espacio físico de ladrillos y cemento, es el santuario donde Dios habita en medio de los suyos, donde se forma el corazón de nuestros hijos, donde se teje la fe, donde se construye o se destruye el futuro de generaciones enteras. Y si permitimos que entre el lobo disfrazado de oveja, si dejamos que la serpiente se enrosque en el sofá de nuestra sala mientras sonríe y nos halaga, entonces no nos extrañemos cuando todo se derrumbe. Quiero que comprendan algo fundamental desde este mismo instante. No todo el que sonríe es amigo, no todo el que habla bonito trae bendición, no todo el que se presenta como creyente camina verdaderamente con Dios. La palabra nos advierte con claridad meridiana: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y esto no se aplica solamente a los líderes religiosos corruptos, hermanos. Esto se aplica a las personas que permitimos que entren en nuestra vida, en nuestra familia, en el lugar más sagrado que tenemos después de la iglesia. He visto familias enteras desmoronarse porque confiaron en la persona equivocada, porque abrieron su corazón y su hogar a quien les sonreía mientras les clavaba el puñal por la espalda. He visto matrimonios destruidos por un amigo que sembró cizaña. He visto hijos descarriarse por influencias tóxicas que los padres ingenuamente permitieron en su casa pensando que eran inofensivas. No, hermanos, no son inofensivas, son mortales. Muchos me dirán: Padre Ángel, pero Cristo nos enseñó a amar a todos, a no juzgar, a abrir nuestro corazón. Y tienen razón. Pero escuchen bien lo que les voy a decir. Amar no significa ser ingenuo. Perdonar no significa exponerse al daño constante. Ser misericordioso no significa permitir que destruyan tu familia. Cristo amó a todos, sí, pero también echó a los mercaderes del templo con un látigo. También llamó raza de víboras a los fariseos. También advirtió a sus discípulos que no echaran perlas a los cerdos. Hay una diferencia abismal entre amar desde la distancia prudente y abrir las puertas de tu intimidad a quien puede hacerte daño. San Pablo nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y esto no es fanatismo, hermanos, es sabiduría divina para proteger lo más sagrado que tenemos. La caridad cristiana no nos obliga a ser víctimas permanentes de quienes buscan destruirnos, y la prudencia es una virtud tan importante como la misericordia. Hoy voy a nombrar, con claridad y sin rodeos, a 6 tipos de personas que jamás, escúchenme bien, jamás deben entrar en tu casa si quieres proteger a tu familia, tu paz, tu fe y tu futuro. Y no lo hago desde el juicio condenatorio, sino desde el amor pastoral de quien ha visto demasiado dolor causado por la imprudencia. Cada una de estas personas tiene un patrón de comportamiento, una marca distintiva, una forma de operar que destruye todo lo que toca. Y lo más doloroso, hermanos, es que muchas veces vienen disfrazadas de buenos cristianos, de amigos sinceros, de personas necesitadas que buscan ayuda. Pero Cristo nos dio la clave para discernir: por sus frutos los conoceréis. No importa cuán bonitas sean las palabras, no importa cuán espirituales parezcan las apariencias, si los frutos son amargos, si dejan destrucción a su paso, si siembran división y conflicto, entonces aléjate de ellos como del fuego que quema. Tu hogar es demasiado valioso para arriesgarlo por un sentimentalismo mal entendido. Les advierto desde ahora, este mensaje no será cómodo, no será políticamente correcto, no será del agrado de quienes prefieren vivir en la falsa paz de la ingenuidad. Pero si tienen oídos para oír, si tienen corazón dispuesto a recibir la verdad aunque duela, si tienen el valor de proteger a los suyos aunque eso signifique tomar decisiones difíciles, entonces quédense conmigo hasta el final. Porque lo que voy a compartirles puede salvar su matrimonio, puede proteger a sus hijos, puede preservar la paz de su hogar y puede evitarles años de sufrimiento innecesario. No estoy aquí para entretenerlos con palabras bonitas que acaricien sus oídos. Estoy aquí para decirles la verdad que necesitan escuchar, aunque incomode, aunque desafíe, aunque obligue a tomar decisiones que muchos evitan por cobardía. Así que respiren hondo,
preparen su corazón y acompáñenme en este recorrido por la sabiduría que Dios nos da para proteger lo más sagrado que nos ha confiado, nuestra familia. La primera persona que jamás debe cruzar el umbral de tu hogar es el chismoso crónico, el que vive alimentándose de los conflictos ajenos, el que siempre trae noticias frescas sobre los demás, el que parece tener un radar especial para detectar problemas y propagarlos como virus mortal. Esta persona, hermanos, es veneno puro, aunque venga sonriendo y aunque se presente como alguien que solo quiere compartir información o que está preocupado por los demás. Santiago nos advierte con palabras clarísimas: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjense bien en estas palabras, hermanos. La lengua chismosa no viene de Dios, viene directamente del infierno, y su propósito es destruir la paz, sembrar discordia, romper amistades, dividir familias, crear conflictos donde no los había. Y lo hace con una sonrisa, con un tono de preocupación, con la excusa de que te lo digo porque te quiero o creo que debes saberlo. He visto familias destrozadas por un chisme que entró en la casa como información inocente y terminó convirtiéndose en una bola de nieve que arrasó con todo. El chismoso tiene una habilidad diabólica para presentar las cosas de manera que siempre generen sospecha, desconfianza, división. Te cuenta que fulano dijo esto de ti, que mengana hizo lo otro, que en tal familia está pasando aquello, y poco a poco va envenenando tu mente, llenándote de dudas, robándote la paz, haciéndote ver enemigos donde no los hay. Y lo peor, hermanos, es que esta persona nunca asume responsabilidad por el daño que causa. Siempre se escuda en que solo estaba informando o que tú malinterpretaste. Pero la realidad es que el chismoso es un destructor profesional, un agente del demonio que se especializa en romper lo que Dios ha unido. Proverbios nos dice: el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los mejores amigos. ¿Quieren perder a sus mejores amigos? Dejen que el chismoso entre en su casa y haga su trabajo. ¿Cómo identificar al chismoso? Es muy sencillo, hermanos. Siempre tiene historias jugosas sobre los demás, nunca habla bien de las personas que no están presentes, siempre encuentra algo negativo que contar, siempre tiene la última novedad sobre quién hizo qué y con quién. Pero además, y esto es clave, nunca habla de sí mismo con honestidad, nunca reconoce sus propios defectos, nunca admite sus errores, porque toda su identidad está construida sobre el señalamiento de los errores ajenos. Es como si necesitara que los demás estén mal para sentirse bien consigo mismo. Y cuando está en tu casa, presta atención a esto, siempre termina preguntando cosas íntimas, indagando en tus asuntos personales, queriendo saber detalles de tu vida, que luego utilizará como munición para sus conversaciones con otros. Te hace sentir que es tu confidente, que puedes confiar en él, pero la realidad es que está recopilando información para su próximo show de chismes. La solución, hermanos, es radical y sin concesiones. Cierra la puerta, no permitas que esta persona entre en tu casa, y si ya está dentro, sácala con firmeza pero con caridad. No necesitas ser grosero, pero sí necesitas ser claro. Cuando venga con chismes, dile: no me interesa escuchar eso, prefiero hablar de cosas edificantes. Cuando quiera contarte los problemas ajenos, interrumpe y cambia de tema. Y si persiste, entonces es momento de tomar distancia definitiva. No eres cruel por proteger tu hogar, eres sabio. No eres poco caritativo por cerrar la puerta al chisme, eres obediente a la palabra de Dios que nos manda no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Y sí, hermanos, el chisme es obra de tinieblas, aunque se disfrace de preocupación cristiana. Santa Teresa de Ávila decía que prefería estar con personas de carácter difícil pero honesto que con personas dulces pero chismosas, porque las primeras te desafían a crecer, mientras que las segundas te envenenan sin que te des cuenta. Recuerden esto: vuestra casa es el templo doméstico donde se forma el carácter de vuestros hijos, donde se construye la fe de vuestra familia, donde debe reinar la paz que Cristo prometió. Si permitís que entre el chismoso, estáis permitiendo que entre el caos, la desconfianza, la división. Vuestros hijos aprenderán a hablar mal de los demás. Vuestro matrimonio se llenará de sospechas infundadas. Vuestra paz será robada por conversaciones tóxicas que no edifican nada. No vale la pena, hermanos, no vale la pena sacrificar la armonía de vuestro hogar por mantener una relación con alguien que solo trae destrucción. Dice el Salmo: ¿quién habitará en tu monte santo, Señor? El que anda en integridad y no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Si quieres que tu casa sea verdaderamente santa,
Expulsa al chismoso sin mirar atrás y verás cómo la paz de Dios vuelve a reinar en tu hogar. La segunda persona que jamás debe entrar en tu casa es el manipulador emocional, ese ser siniestro que ha perfeccionado el arte de hacerte sentir culpable por no hacer lo que él quiere, que te chantajea con lágrimas y victimización, que siempre tiene una crisis que justifica que tú abandones tus prioridades para atender las suyas. Este tipo de persona, hermanos, es especialmente peligrosa porque se esconde detrás de una máscara de necesidad, de vulnerabilidad, de aparente fragilidad. Te hace creer que eres la única persona que puede ayudarle, que sin ti su vida se derrumbará, que si le niegas algo eres un mal cristiano, un mal amigo, una mala persona. Y tú, con tu buen corazón, con tu deseo genuino de ayudar, caes en la trampa una y otra vez, sin darte cuenta de que no estás ayudando a nadie, estás siendo manipulado, usado, exprimido emocionalmente hasta quedar seco. Jesús nos advirtió, guardaos de los hombres, y esto incluye especialmente a aquellos que usan la compasión como arma de manipulación. He conocido casos desgarradores de familias enteras secuestradas emocionalmente por un manipulador que se instaló en su vida como un parásito. Puede ser un familiar, un amigo, un conocido de la iglesia, incluso un líder espiritual. La mecánica es siempre la misma. Primero se presenta como alguien necesitado, te cuenta una historia triste que te rompe el corazón, te hace sentir que Dios te está poniendo en su camino para ser su salvador. Tú, movido por la caridad cristiana, abres tu puerta, tu corazón, tu billetera, tu tiempo, y al principio todo parece bien, te sientes útil, necesario, importante, pero poco a poco empiezas a notar un patrón. Las crisis nunca terminan, las necesidades siempre aumentan, las demandas se vuelven más exigentes, y cuando intentas poner límites, cuando intentas decir no puedo más, entonces viene la manipulación en su forma más cruel. Pensé que eras mi amigo. No esperaba esto de un cristiano como tú. Si me abandonas ahora, no sé qué voy a hacer. ¿Tú eres el único que me entiende? ¿Y tú, atrapado en el sentimiento de culpa, vuelves a ceder, vuelves a dar, vuelves a sacrificarte, mientras tu propia familia sufre las consecuencias de tu ausencia física o emocional? San Pablo nos enseña algo fundamental que muchos cristianos bien intencionados olvidan. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto no es crueldad, hermanos. Es sabiduría divina para protegernos de los manipuladores que se especializan en vivir a costa del esfuerzo ajeno. La verdadera caridad cristiana ayuda al necesitado a levantarse, no a perpetuar su dependencia. El verdadero amor empuja a la persona hacia la madurez y la responsabilidad, no hacia la victimización crónica. Cuando tú alimentas la manipulación, cuando cedes constantemente al chantaje emocional, no estás ayudando a esa persona, la estás hundiendo más en su disfuncionalidad. Y mientras tanto, estás descuidando a tu propia familia, a tu matrimonio, a tus hijos, que necesitan de ti pero no te tienen porque estás ocupado rescatando a alguien que no quiere ser rescatado, que simplemente quiere ser mantenido. Esta es una verdad dura, pero es la verdad. No todos los que piden ayuda realmente quieren cambiar, muchos solo quieren que tú asumas la responsabilidad de sus problemas. ¿Cómo identificar al manipulador emocional? Presten atención a estos signos, hermanos, porque son infalibles. Primero, siempre es la víctima en todas sus historias, nunca asume responsabilidad por nada de lo que le pasa, todo es culpa de los demás, de las circunstancias, del destino, pero nunca suya. Segundo, tiene una habilidad sorprendente para generar emergencias justo cuando tú tienes algo importante que hacer con tu familia o cuando has decidido poner límites. Tercero, te hace sentir culpable cuando no puedes o no quieres hacer lo que pide, usando frases como creí que podía contar contigo o tú no eres como los demás. Cuarto, nunca estás satisfecho con lo que haces por él, siempre necesita más, siempre hay una razón por la que tu ayuda no fue suficiente. Y quinto, cuando otros intentan advertirte sobre esta persona, él te convence de que ellos son los malos, que no entienden, que están celosos de su relación contigo. Todos estos son signos inequívocos, hermanos, de que estás ante un manipulador profesional. La solución es dolorosa pero necesaria, establece límites firmes y si no los respetas, cierra la puerta completamente. Jesús mismo se apartaba de las multitudes cuando era necesario y nos enseñó que debemos ser prudentes como serpientes, aunque mansos como palomas. La mansedumbre no es debilidad, hermanos, y poner límites no es falta de caridad, es protección legítima de lo que Dios te ha confiado. Tu primera responsabilidad es con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos. Si para ayudar a un extraño estás descuidando a los tuyos, estás violando el orden establecido por Dios. Pablo dice,
Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No permitas que el manipulador emocional te convierta en mal padre, mal esposo, mal hijo por querer ser buen samaritano. El verdadero samaritano ayudó al herido, pero no se llevó al herido a vivir con él para siempre. Ayudó, pagó lo necesario y siguió su camino. Aprende a hacer lo mismo. Ayuda cuando sea genuino, pero no permitas que te esclavicen emocionalmente. Tu casa es tu responsabilidad, no el refugio permanente de quien se niega a madurar. Pero esperen, porque lo que viene ahora es aún más importante, porque vamos a hablar de alguien que quizás ya está en tu casa y no te has dado cuenta del daño que está causando. No se vayan, porque necesitan escuchar esto. La tercera persona que jamás debe entrar en tu casa es el que siembra división en tu matrimonio. Ese individuo que sutilmente, casi imperceptiblemente, va creando fisuras en la relación más sagrada que existe después de nuestra relación con Dios. Hermanos, esto es gravísimo porque el matrimonio es una institución divina, es un sacramento, es la representación terrenal del amor de Cristo por su iglesia. Y cuando alguien atenta contra esa unidad, no está simplemente causando un problema humano, está atacando directamente un designio de Dios. Jesús fue categórico. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y sin embargo, ¿cuántos hay que se dedican profesionalmente a separar lo que Dios unió y lo hacen con tanta astucia que las víctimas no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde? Este sembrador de división puede ser un amigo, una amiga, un familiar, un compañero de trabajo, incluso alguien de la iglesia que aparentemente tiene buenas intenciones, pero cuyos frutos son absolutamente destructivos. Déjenme contarles cómo opera este personaje, porque su estrategia es diabólicamente efectiva. Primero, se gana tu confianza individualmente. Se acerca a ti como confidente, como alguien que te entiende, como esa persona que finalmente te escucha de verdad. Y poco a poco comienza a sembrar dudas sobre tu cónyuge. ¿De verdad te trata así? Tú mereces algo mejor. Yo nunca permitiría que me hablaran de esa manera. No sé cómo aguantas. Si fuera mi esposo, yo haría tal o cual cosa. Cada frase es una gota de veneno que cae en tu corazón. Y aunque al principio tú defiendes a tu pareja, con el tiempo esas palabras empiezan a hacer efecto. Comienzas a ver defectos donde antes veías características normales. Comienzas a sentirte víctima donde antes había simplemente roces normales de la convivencia. Comienzas a comparar tu matrimonio con un ideal imposible que este sembrador de división ha pintado en tu mente. Y mientras tanto, tu cónyuge nota que algo ha cambiado en ti, que hay una distancia nueva, que hay una frialdad que antes no existía, pero no entiende qué está pasando porque tú no le cuentas de esas conversaciones venenosas que estás teniendo con el enemigo de tu matrimonio. He visto casos devastadores, hermanos, de matrimonios sólidos destruidos por una amiga que se dedicó sistemáticamente a convencer a la esposa de que su marido no la valoraba, o por un amigo que llenó la cabeza del esposo de fantasías sobre lo que podría ser su vida si no estuviera atado a su mujer. Y lo más doloroso es que estas personas se presentan como consejeros, como apoyo, como hombro donde llorar. Pero la realidad es que son agentes de destrucción. Proverbio nos advierte, el que siembra discordia entre hermanos es una abominación para Dios, y si sembrar discordia entre hermanos es abominación, ¿cuánto más sembrar discordia entre esposos? Este pecado es tan grave que tiene consecuencias no solo en esta vida, sino en la eternidad, porque está atacando directamente la imagen de Dios reflejada en la unión matrimonial. Cuando alguien rompe un matrimonio, no está simplemente rompiendo un contrato humano, está profanando algo sagrado. La característica principal de esta persona es que siempre te escucha quejarte de tu cónyuge, pero nunca te impulsa a resolver, nunca te dice ve y habla con tu esposa, nunca te anima a perdonar, nunca te recuerda tus propios defectos o tu parte de responsabilidad en los conflictos. Al contrario, siempre valida tus quejas, siempre te da la razón, siempre te hace sentir que eres la víctima perfecta y tu cónyuge el victimario perfecto. Y si tu pareja intenta acercarse a ti, si intenta resolver, esta persona te dirá, no caigas en su manipulación, está actuando porque te está perdiendo, no cambies por unas palabras bonitas. Es decir, bloquea sistemáticamente cualquier intento de reconciliación. ¿Y saben por qué hace esto, hermanos? Porque esta persona tiene una agenda oculta. A veces es alguien que secretamente está interesado en ti romántica o sexualmente y ve tu matrimonio como un obstáculo. A veces es alguien tan miserable en su propia vida que no soporta ver matrimonios felices y necesita destruir lo que no puede tener. A veces es
simplemente alguien con tanto veneno en su corazón que se deleita viendo sufrir a los demás. Pero sea cual sea su motivación, el resultado es siempre el mismo: destrucción, dolor, familias rotas, hijos traumatizados. La solución es drástica e inmediata: corta toda relación con esta persona y cuéntale a tu cónyuge lo que ha estado pasando. Sí, hermanos, aunque te dé vergüenza, aunque temas el conflicto, aunque esta persona te haya hecho jurar que no dirás nada, tienes que contarle a tu pareja, porque el secreto es el cómplice de la traición. Y mientras mantengas esas conversaciones en secreto, mientras ocultes que hay alguien hablando mal de tu cónyuge en tu oído, estás siendo cómplice de la destrucción de tu propio matrimonio. La transparencia es fundamental. Dile a tu esposa: fulanita me ha estado diciendo estas cosas sobre ti y sobre nuestro matrimonio, y he decidido cortar esa relación porque nuestro matrimonio es más importante. Dile a tu esposo: fulano ha intentado sembrar dudas sobre ti en mi mente, y quiero que sepas que no voy a permitir que nadie se interponga entre nosotros. Esta valentía, hermanos, esta decisión de exponer la oscuridad a la luz es lo que salvará tu matrimonio. Y después cierren juntos la puerta a esa persona, como equipo, como una sola carne que son, porque cuando los dos están unidos, cuando los dos se protegen mutuamente, ningún enemigo externo puede destruirlos. Pero si permites que ese enemigo susurre en tu oído mientras tu cónyuge no sabe nada, entonces estás cavando la tumba de tu propio matrimonio. La cuarta persona que nunca debe entrar en tu casa es el que te aleja de Dios y de la vida de oración. Ese individuo que sutilmente va enfriando tu fervor espiritual, que se burla de tus prácticas de fe, que te hace sentir ridículo por orar, por ir a misa, por leer la Biblia, por querer vivir como cristiano auténtico. Esta persona, hermanos, es quizás la más peligrosa de todas, porque está atacando directamente la fuente de tu vida, la raíz de tu existencia, la conexión con Dios que te mantiene vivo espiritualmente. San Pablo nos advierte: no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto no es una sugerencia, es una ley espiritual tan real como la ley de gravedad. Si te rodeas de personas que no aman a Dios, que no buscan la santidad, que viven en el pecado y además lo celebran, inevitablemente vas a comenzar a enfriarte, a descuidar tu vida espiritual, a encontrar excusas para no orar, para no ir a misa, para posponer tu encuentro con Dios. Es una pendiente resbaladiza, hermanos, y una vez que comienzas a deslizarte, es difícil detenerte. He visto a cristianos fervientes convertirse en tibios por permitir que entren en su intimidad personas que se burlaban de su fe. Al principio defendían sus convicciones, pero poco a poco, ante las burlas constantes, ante las presiones sutiles, ante el deseo muy humano de ser aceptado, comenzaron a ocultar su fe, a disimular sus prácticas religiosas, a avergonzarse de lo que antes proclamaban con orgullo. Dejaron de orar antes de comer cuando estaban con esas personas porque les daba pena. Dejaron de ir a misa los domingos porque había un plan más interesante con los amigos. Dejaron de leer la Biblia porque total nadie más lo hace. Y poco a poco, sin darse cuenta, su vida espiritual se fue apagando como una vela a la que le falta oxígeno, hasta quedar reducida a cenizas. Y entonces vinieron las consecuencias: decisiones equivocadas, pecados que antes rechazaban ahora se volvieron aceptables, valores que antes defendían ahora se volvieron negociables. Porque cuando te alejas de Dios, pierdes la brújula moral, pierdes el criterio para distinguir el bien del mal, te vuelves vulnerable a toda clase de influencias destructivas. Cristo nos dice con una claridad que no admite medias tintas: el que no está conmigo está contra mí. No existe la neutralidad espiritual, hermanos. O avanzas hacia Dios o te alejas de Él, pero no puedes quedarte estático. Y las personas con las que te rodeas, las personas a las que permites entrar en tu casa, en tu vida íntima, tienen un poder enorme sobre la dirección que tomas. Si tus amigos más cercanos aman a Dios, oran, buscan la santidad, se esfuerzan por vivir el evangelio, entonces te van a impulsar hacia arriba, te van a desafiar a crecer, te van a sostener en los momentos de debilidad. Pero si tus amigos más cercanos son tibios, mundanos, carnales, entonces van a ser un peso que te jala hacia abajo, un ancla que te impide volar, un lastre que te hunde en la mediocridad espiritual. No es juicio condenatorio, hermanos, es realismo espiritual. Es reconocer que somos seres influenciables, que el ambiente nos afecta, que las compañías moldean nuestro carácter para bien o para mal. ¿Cómo identificar a esta persona? Es fácil, hermanos. Es aquella que cuando mencionas que vas a ir a misa te dice otra vez como si fuera algo exagerado.
es la que cuando estás pasando por una crisis y dices voy a orar por esto, responde con escepticismo o con una sonrisa burlona. Es la que constantemente te propone planes que te alejan de tus compromisos espirituales. Una salida justamente el domingo en la mañana, una fiesta que sabes que está llena de tentaciones, un viaje que implica abandonar tu tiempo de oración o tu participación en la comunidad. Es la que te dice, no seas fanático, no te pases de religioso, Dios entiende si te relajas un poco. Y todas estas frases, aunque parezcan inocentes, son dardos envenenados dirigidos al corazón de tu vida espiritual. Porque la tibieza se contagia, hermanos, y es más fácil que un fervoroso se vuelva tibio al lado de los tibios que un tibio se vuelva fervoroso al lado de los fervorosos. La solución es dolorosa pero salvadora. Elige deliberadamente alejarte de quienes enfrían tu espíritu y acércate a quienes lo encienden. Busca amigos que amen a Dios más que tú, que oren más que tú, que te desafíen a crecer espiritualmente. Y si tienes que cerrar la puerta a viejas amistades que te están arrastrando a la tibieza, hazlo sin culpa. Jesús fue claro, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Mejor te es entrar con un ojo en el reino de Dios que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Si una amistad es ocasión de caída espiritual, córtala radicalmente. Mejor estar solo temporalmente que mal acompañado eternamente. Y no temas la soledad, porque cuando te alejas de las malas compañías, Dios envía las buenas. Cuando priorizar tu vida espiritual, Dios te conecta con personas que comparten tus valores. He visto este milagro repetirse 1000 veces, personas que tuvieron el valor de cortar con amistades tóxicas espirituales y poco después encontraron una comunidad de fe que los impulsó a alturas que nunca imaginaron. Porque Dios no abandona a quien lo prioriza y cuando tú pones tu vida espiritual en primer lugar, Él se encarga de rodearte de las personas correctas que te ayudarán a llegar al cielo. Pero ahora viene algo que muchos no quieren escuchar, algo que va a incomodar profundamente a los que creen que ser cristiano significa permitir todo y aguantar todo. Quédense conmigo, porque lo que sigue puede salvar su hogar. La quinta persona que jamás debe entrar en tu casa es el adicto que no quiere recuperarse, el que está atado a las drogas, al alcohol, a la pornografía, al juego, a cualquier vicio destructivo, pero que no tiene ninguna intención real de cambiar y solo busca un lugar donde seguir hundiéndose mientras tú le financias su autodestrucción. Y antes de que alguien me acuse de falta de caridad, déjenme ser absolutamente claro, no estoy hablando del adicto que genuinamente quiere salir de su adicción y busca ayuda. A ese hay que tenderle la mano, hay que acompañarlo en su recuperación, hay que sostenerlo en su lucha. Estoy hablando del adicto manipulador que usa tu compasión como herramienta para seguir alimentando su vicio, que llora delante de ti mientras te jura que va a cambiar, pero que a tus espaldas sigue en lo mismo, que te roba para comprar su droga, que miente compulsivamente, que usa tu casa como refugio cuando tiene problemas, pero que no respeta ninguna regla, ningún límite, ninguna norma de convivencia. Este individuo, hermanos, no solo no se va a curar en tu casa, sino que va a destruir a tu familia en el proceso. He visto familias enteras colapsadas por haber abierto su hogar a un adicto que no quería recuperarse. Los padres, movidos por un amor malentendido hacia un hijo, un hermano, un sobrino, permiten que esta persona viva con ellos para ayudarle y lo que consiguen es convertir su casa en un infierno. El adicto roba cosas de valor para venderlas y comprar droga, miente constantemente creando un ambiente de desconfianza, trae a su casa personas peligrosas relacionadas con el mundo de la droga, expone a los niños a situaciones y conversaciones completamente inapropiadas, genera conflictos permanentes y encima hace sentir culpables a los miembros de la familia cuando intentan poner límites. Ustedes no me entienden, si me echan voy a terminar en la calle, ustedes tienen la culpa de lo que me pasa. Y la familia, atrapada entre el amor y la culpa, sigue permitiendo el desastre. Mientras el matrimonio se resquebraja por las tensiones, mientras los hijos sufren el caos, mientras la paz del hogar desaparece completamente. La verdad dura que muchos necesitan escuchar es esta: tú no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Jesús mismo no pudo hacer milagros en Nazaret por la incredulidad de la gente. Dios respeta el libre albedrío, y si alguien elige su adicción por encima de todo, tú no tienes el poder de cambiar esa elección. Lo único que logras permitiendo que un adicto sin voluntad de cambio viva en tu casa es convertirte en su facilitador, en su cómplice, en su financiador. Cada vez que le das dinero para comida que termina en drogas, cada vez que le permites quedarse una noche más que se convierte en meses, cada vez que le perdonas un robo o una mentira sin consecuencias reales, estás contribuyendo a su destrucción, no estás ayudándole, estás matándole
lentamente. La verdadera caridad a veces implica decir no, implica dejar que la persona toque fondo, implica permitir que sufra las consecuencias de sus decisiones, porque sólo así, en el fondo del pozo, muchos encuentran finalmente la motivación para cambiar. Y mientras tanto tu familia sufre las consecuencias de tu mala decisión. Tus hijos pequeños ven cosas que nunca deberían ver. Escuchan conversaciones que marcarán su inocencia. Aprenden que las adicciones son aceptables, que las mentiras no tienen consecuencias, que la familia es un lugar donde puedes comportarte como quieras sin responsabilidad alguna. Tu matrimonio sufre porque tú estás constantemente estresado, agotado emocionalmente, preocupado por este adicto que consume toda tu energía y no te queda nada para tu esposa, para tus hijos, para tu propia vida. Tu economía familiar se tambalea porque estás gastando dinero que no te sobra en alguien que lo desperdicia en su vicio. Y tu paz, hermanos, desaparece completamente porque no puedes relajarte en tu propia casa, porque no sabes qué vas a encontrar cuando llegues, porque vives en tensión permanente. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena sacrificar a tu familia por alguien que ni siquiera quiere ayudarse a sí mismo? La respuesta es un rotundo no. La solución es firme y requiere valentía. Establece condiciones claras e innegociables. Si es tu hijo, tu hermano o quien sea, dile, te amo, pero no voy a permitir que destruyas esta familia. Si quieres ayuda genuina, aquí están las condiciones. Entras a un programa de rehabilitación serio, te sometes a controles, aceptas reglas estrictas y al primer incumplimiento te vas. Y si no acepta o si acepta y luego incumple, entonces ejecutas la consecuencia sin vacilar, se va. Sí, hermanos, aunque llore, aunque te manipule, aunque te haga sentir el peor ser humano del mundo, porque tu primera responsabilidad es con tu familia primaria, con tu cónyuge y tus hijos, no con el adicto que se niega a cambiar. Y déjame decirte algo, muchas veces la mejor ayuda que puedes dar a un adicto es dejarlo que toque fondo, es dejar de facilitarle su adicción, es permitir que sienta el peso completo de sus malas decisiones. Muchos adictos solo cambiaron cuando sus familias finalmente dijeron hasta aquí, cuando se quedaron solos y sin recursos, cuando no tuvieron más opción que elegir entre morir o buscar ayuda genuina. Tu amor malentendido puede estar impidiendo que esta persona llegue a ese punto de quiebre necesario para su recuperación. La sexta y última persona que jamás debe cruzar el umbral de tu hogar es el que tiene intenciones ocultas con tus hijos, el depredador sexual disfrazado de persona confiable, el que mira a tus hijos de manera inapropiada, el que busca estar a solas con ellos, el que les hace preguntas inadecuadas, el que les da regalos excesivos, el que cruza límites físicos bajo la excusa de cariño o confianza. Hermanos, esto me duele profundamente en el alma porque he visto el daño irreparable que estos monstruos causan en niños inocentes. He consolado a familias destrozadas que nunca imaginaron que aquella persona tan amable, tan educada, tan buena gente era en realidad un abusador esperando la oportunidad. Y el dolor más grande es que en muchos casos los signos estaban ahí, las alertas se activaron, pero los padres las ignoraron porque no querían pensar mal de alguien, porque parecía imposible, porque era de confianza. Y sus hijos pagaron el precio de esa ingenuidad con cicatrices emocionales y psicológicas que durarán toda la vida. Escúchenme con atención absoluta porque esto es literalmente una cuestión de vida o muerte espiritual y emocional de sus hijos. No existe tal cosa como ser demasiado precavido cuando se trata de proteger a tus hijos de abuso sexual. Si algo en tu instinto te dice que una persona no es segura alrededor de tus hijos, aunque no tengas pruebas concretas, aunque todos los demás te digan que estás exagerando, confía en ese instinto. Dios te dio ese sentido de alarma por una razón. Mejor equivocarte siendo precavido y que no pase nada, a equivocarte siendo confiado y que pase lo irreparable. Los depredadores sexuales son expertos en ganarse la confianza de las familias, en parecer personas absolutamente normales e incluso admirables. Pueden ser maestros, entrenadores, líderes juveniles, vecinos amables, familiares cercanos, incluso ministros religiosos. El abusador rara vez es el extraño del parque, casi siempre es alguien que conoces, que confías, que tiene acceso regular a tu familia. Y usan esa confianza como puente para acceder a tus hijos. ¿Cómo identificar las señales de alerta? Presten atención máxima a esto. Primero, una persona que muestra interés excesivo en tus hijos, que siempre busca estar cerca de ellos, que ofrece constantemente llevárselos a lugares sin tu presencia.
Segundo, alguien que insiste en estar a solas con tus hijos, que se molesta o se pone a la defensiva cuando tú quieres supervisar o acompañar. Tercero, una persona que hace comentarios inapropiados sobre el cuerpo de tus hijos, aunque sea en broma. Cuarto, alguien que les da regalos caros o inapropiados para su edad, especialmente en secreto. Quinto, una persona que busca contacto físico constante con tus hijos. Abrazos prolongados, caricias, cosquillas, juegos físicos que parecen tener una connotación diferente. Sexto, alguien que les habla a tus hijos sobre temas sexuales inapropiados para su edad, que les muestra contenido pornográfico por accidente, que les hace preguntas sobre su desarrollo físico. Y séptimo, quizás el más importante, cuando tus hijos muestran cambios de comportamiento después de estar con determinada persona, cuando parecen incómodos en su presencia, cuando no quieren quedarse a solas con ella, aunque antes sí lo hacían. Hermanos, esto es guerra espiritual directa. Jesús dijo palabras durísimas sobre los que dañan a los niños. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase en el mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Si Cristo, que es todo amor y misericordia, pronuncia palabras tan severas sobre los abusadores de niños, es porque este pecado es de una gravedad extraordinaria. No podemos ser ingenuos, no podemos ser descuidados, no podemos priorizar la cortesía social o el temor a ofender a alguien por encima de la seguridad de nuestros hijos. Si alguien te incomoda en relación a tus hijos, aunque no puedas explicar exactamente por qué, cierra la puerta inmediatamente. No necesitas pruebas, no necesitas certeza absoluta, no necesitas que pase algo primero para actuar. Tu deber como padre es proteger y eso significa ser preventivo, no reactivo. Las reglas en tu casa deben ser claras e inflexibles. Nadie está a solas con tus hijos a puerta cerrada, punto. Ni familiares, ni amigos, ni nadie. Las puertas de las habitaciones donde hay adultos con niños permanecen abiertas siempre. Los baños son espacios privados, ningún adulto ayuda a un niño que ya puede hacerlo solo. Las conversaciones inapropiadas no se toleran, y cuando alguien cruza un límite, aunque sea pequeño, se le confronta inmediatamente y se le cierra el acceso. Eduquen a sus hijos desde pequeños sobre su cuerpo, sobre el tocamiento apropiado e inapropiado, sobre decir no a adultos, sobre contarles todo lo que les pasa sin miedo. Un niño educado en estos temas es un niño más difícil de abusar, porque los depredadores buscan víctimas vulnerables, desinformadas, silenciosas. Hagan de su casa un lugar donde los niños sepan que pueden hablar de cualquier cosa sin ser castigados, donde serán creídos, donde serán protegidos. Y sí, Dios no lo quiera, descubren que alguien ha abusado de su hijo, no lo oculten, no lo minimicen, denúncienlo inmediatamente a las autoridades correspondientes y busquen ayuda psicológica especializada para su hijo. El silencio protege al abusador y destruye a la víctima. Hermanos míos, hemos recorrido juntos un camino difícil pero necesario. Les he hablado del chismoso que envenena con su lengua, del manipulador emocional que esclaviza con la culpa, del sembrador de división que destruye matrimonios, del que enfría tu fervor espiritual, del adicto que no quiere cambiar y del depredador que amenaza la inocencia de tus hijos. 6 tipos de personas que jamás, bajo ninguna circunstancia, deben tener acceso libre a tu hogar y a tu familia. Y sé que algunos me dirán que estoy siendo duro, que estoy siendo poco caritativo, que estoy promoviendo el aislamiento. Pero déjenme decirles algo con toda claridad. La verdadera caridad es la que protege a los vulnerables, no la que expone a tu familia al peligro por complacer a los destructores. La verdadera caridad es decir la verdad aunque duela, no pronunciar palabras dulces que matan. La verdadera caridad es equiparte con sabiduría para que puedas cumplir tu misión más importante en esta tierra, llevar a tu familia al cielo. Tu casa, hermanos, es el primer campo de evangelización que Dios te ha confiado. Antes de ir a las misiones, antes de servir en la iglesia, antes de ayudar a extraños, tu primera y más sagrada responsabilidad es con los que viven bajo tu techo. Si fallas en proteger tu casa, de nada sirve que tengas éxito afuera. Si pierdes a tu familia por ayudar a todos los demás, has perdido lo más valioso que Dios te dio. Por eso, San Pablo nos dice que el obispo debe gobernar bien su propia casa, porque si no puede cuidar de los suyos, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este principio aplica a todos nosotros, no solo a los líderes religiosos. Cada padre es el sacerdote de su hogar, cada madre es la guardiana de su santuario doméstico, y esa responsabilidad es inmensa, eterna, y no puede ser delegada ni descuidada. No tengan miedo de cerrar puertas, hermanos. No tengan miedo de establecer límites claros y firmes.
No tengan miedo de decir no cuando es necesario, aunque otros los critiquen, aunque los llamen egoístas, aunque los acusen de ser malos cristianos. La opinión de los hombres es pasajera, pero las consecuencias de tus decisiones en tu familia son eternas. Tus hijos no te recordarán por cuánta gente ayudaste si te necesitaban y no estabas porque estabas ocupado siendo el salvador de otros. Tu cónyuge no te va a aplaudir por tu generosidad si tu matrimonio se destruyó porque permitiste que un tercero sembrara división. Dios no te va a premiar por tu supuesta caridad si descuidaste a los que Él mismo te encomendó para cuidar de extraños que solo buscaban aprovecharse de ti. Hay un orden establecido por Dios y ese orden debe ser respetado si queremos su bendición. Y para aquellos que me escuchan y reconocen que ya cometieron el error de dejar entrar a alguna de estas personas en su casa, déjenme decirles, no es tarde para corregir. Dios perdona, Dios restaura, Dios redime. Reconozcan el error, pídanle perdón a Dios, pídanle perdón a su familia si los expusieron a daño y tomen la decisión de corregir la situación ahora. Sí será incómodo, sí será difícil, sí habrá conflictos, pero es necesario. Convoquen a esa persona y díganle con claridad, con firmeza, pero también con caridad, que su presencia en su vida o en su casa debe terminar. No den explicaciones largas, no se justifiquen excesivamente, no abran espacio para manipulaciones. Simplemente digan, he tomado la decisión de que nuestra relación termine aquí, o he decidido que no puedes seguir viniendo a mi casa. Y si la persona pregunta por qué, pueden simplemente decir, porque necesito proteger a mi familia. No deben nada más que eso. Y después de cerrar esas puertas tóxicas, abran otras nuevas. Busquen activamente relaciones saludables, amistades que edifiquen, personas que amen a Dios y que puedan ser influencia positiva para su familia. Involúcrense en comunidades de fe auténticas, en grupos de oración, en servicios pastorales donde puedan conocer gente que comparta sus valores. Dios no nos creó para estar aislados, necesitamos comunidad. Necesitamos hermanos en la fe, necesitamos amigos verdaderos, pero esos amigos deben ser cuidadosamente seleccionados. No cualquier persona que aparezca en tu vida merece acceso a tu intimidad. La selectividad no es orgullo, es sabiduría. No se trata de ser exclusivos en el sentido elitista, se trata de ser protectores en el sentido prudente. Jesús tuvo 12 apóstoles de entre multitudes que lo seguían, y de esos 12 solo 3 fueron admitidos a los momentos más íntimos. Si Cristo mismo fue selectivo con sus relaciones cercanas, ¿por qué nosotros no habríamos de serlo? Oren, hermanos, oren mucho por discernimiento. Pídanle al Espíritu Santo que les dé sabiduría para reconocer quién es seguro y quién es peligroso, quién viene a edificar y quién viene a destruir. Porque no siempre es obvio, los destructores suelen venir con máscaras muy convincentes. Pero el Espíritu Santo conoce los corazones, Él ve lo que nosotros no vemos, Él detecta las intenciones ocultas. Cuando sientan incomodidad con alguien, cuando algo no cuadre aunque la persona parezca buena, no ignoren ese aviso interno. Muchas veces es Dios hablándoles, advirtiéndoles, protegiéndoles, pero también eviten el extremo opuesto de volverse paranoicos y desconfiados de todo el mundo. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con prudencia. No se trata de cerrar el corazón a todos. Se trata de abrirlo solo a quienes lo merecen. No se trata de ser ermitaños, se trata de ser sabios. Hermanos, antes de que nos despidamos, quiero profundizar en algo que quizás algunos de ustedes están sintiendo en este momento, la culpa. Sí, esa sensación incómoda que les está apretando el pecho porque mientras escuchaban este mensaje reconocieron que ya tienen a una o varias de estas personas tóxicas en su vida, en su casa, envenenando su paz. Y ahora se preguntan, ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no vi las señales? ¿Por qué permití que esto llegara tan lejos? Déjenme decirles algo con toda la ternura pastoral que hay en mi corazón. Ustedes no son malos por haber sido engañados, no son tontos por haber confiado, no son culpables por haber querido ver lo mejor en las personas. El problema no está en tener un corazón generoso y confiado, el problema está en los manipuladores que se aprovechan de esa bondad. La culpa no es de la oveja que fue atacada, sino del lobo que la atacó. Pero ahora que tienen conocimiento, ahora que ven con claridad, tienen la responsabilidad de actuar. Porque la ignorancia puede ser excusa una vez, pero una vez que la verdad te ilumina, quedarte en la situación destructiva ya no es ingenuidad, es cobardía.
Y quiero hablarles de esa cobardía, hermanos, porque es el verdadero enemigo que impide que muchos protejan su familia. No es que no sepan que deben sacar a esa persona tóxica de su vida, lo saben perfectamente. El problema es que tienen miedo. Miedo al conflicto, miedo a lo que dirá la gente, miedo a ser vistos como malos, miedo a herir sentimientos, miedo a quedarse solos, miedo a las consecuencias. Y mientras ese miedo los paraliza, su familia sigue sangrando, sus hijos siguen siendo dañados, su matrimonio sigue deteriorándose, su paz sigue siendo robada. Déjenme ser brutalmente honesto con ustedes. Ese miedo no viene de Dios. Pablo nos dice claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si están paralizados por el miedo de confrontar una situación tóxica, están siendo dominados por un espíritu que no es de Dios. Y necesitan romper ese yugo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Porque cada día que pasa sin actuar es un día más de daño para su familia, y llegará un momento en que el daño será tan grande que será irreparable. No esperen a que su hijo adolescente esté metido en drogas por la influencia de ese tío adicto que permitieron en casa. No esperen a que su matrimonio esté destruido por ese amigo que sembró división durante años. No esperen a que su hija sea abusada por ese hombre que les dio mala espina pero que permitieron cerca porque parecía buena persona. Actúen ahora mientras todavía hay tiempo. Algunos me dirán, pero Padre Ángel, es que es mi hermano, es mi madre, es mi mejor amigo de toda la vida, es mi comadre. Y yo les respondo, el parentesco no da derecho al abuso, la amistad antigua no justifica el daño presente, los lazos de sangre no están por encima de la protección de tu familia nuclear. Jesús mismo dijo algo que escandalizó a muchos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? ¿Que debemos odiar a nuestra familia? No, hermanos, Jesús está usando una hipérbole para enseñarnos que nuestra lealtad absoluta debe ser a Él y a su voluntad, no a las personas por más cercanas que sean. Y la voluntad de Dios es clara. Protege a tu familia, especialmente a los más vulnerables. Si tu hermano está destruyendo tu matrimonio con su manipulación, tu lealtad debe estar con tu esposa, no con tu hermano. Si tu madre está envenenando a tus hijos con su lengua chismosa, tu lealtad debe estar con tus hijos, no con tu madre. Si tu mejor amigo está enfriando tu fe y alejándote de Dios, tu lealtad debe estar con Cristo, no con tu amigo. Esto no significa odiar a esas personas, significa amarlas desde la distancia necesaria para que no puedan seguir haciendo daño. Y déjenme decirles algo más, cuando ustedes finalmente tienen el valor de poner límites, de cerrar puertas, de decir hasta aquí prepárense porque viene la guerra, la persona tóxica no va a aceptar pasivamente que le corten el acceso a su fuente de manipulación. Van a reaccionar y lo harán con todas las herramientas que tienen en su arsenal. Llorarán, se harán las víctimas, los acusarán de crueles, de malos cristianos, de egoístas, de soberbios. Dirán que han cambiado, que esta vez va a ser diferente, que les den una oportunidad más, pondrán a otros familiares o amigos en tu contra para que te presionen. Te harán sentir como el villano de la historia cuando en realidad tú eres la víctima que finalmente está defendiéndose. Y muchos hermanos en este punto ceden, no soportan la presión, no aguantan ser vistos como los malos y vuelven a abrir la puerta que habían cerrado. Y cuando lo hacen, la situación se vuelve peor que antes. Porque la persona tóxica ahora sabe que tus límites son negociables, que tus amenazas son vacías, que pueden manipularte con suficiente presión. Por eso es crucial que cuando tomen la decisión de cerrar una puerta, la cierren con llave y no vuelvan a abrirla sin importar cuánto lloren, cuánto supliquen, cuánto prometan. La firmeza no es crueldad, es amor verdadero, ese amor que hace lo correcto, aunque duela, aunque cueste, aunque no sea comprendido. He visto casos devastadores de personas que tuvieron el valor de sacar al adicto de su casa, pero a las 2 semanas, ante las lágrimas y las promesas, volvieron a recibirlo. Y el ciclo comenzó de nuevo. Consumo, robos, mentiras, crisis, y esta vez peor, porque el adicto aprendió que puede manipularlos. He visto matrimonios que finalmente cortaron con el amigo que sembraba división, pero al mes, ante la soledad y la presión social, reanudaron la amistad. Y poco después, el matrimonio terminó en divorcio porque el veneno siguió haciendo su trabajo. He visto padres que prohibieron al tío sospechoso acercarse a sus hijos, pero en una reunión familiar, por no hacer un escándalo, dejaron que el niño se fuera con él solo un momento. Y ese momento fue suficiente para que ocurriera el abuso. Hermanos, escúchenme bien. Cuando Dios les da claridad de que alguien es peligroso, cuando finalmente ven la verdad, cuando toman la decisión de proteger a los suyos, no hay marcha atrás. No hay
Solo esta vez, no hay, tal vez cambió, no quiero ser grosero, hay una puerta cerrada y permanece cerrada. Punto final. Y si otros no lo entienden, si te critican, si te señalan, que así sea. Mejor ser criticado por los hombres por proteger a tu familia que ser juzgado por Dios por haberla expuesto al peligro. Y ahora quiero dirigirme específicamente a los padres de familia que me escuchan. Ustedes, papás, tienen una responsabilidad que el día del juicio Dios les va a pedir cuentas. ¿Protegieron a sus hijos? ¿Fueron valientes cuando era necesario o fueron cobardes que prefirieron la comodidad social a la seguridad de sus pequeños? Cada niño que Dios pone bajo tu techo es un alma inmortal destinada a la eternidad que Él te confió para cuidar, formar, proteger, guiar hacia el cielo. Y esa misión es tan sagrada que todo lo demás, absolutamente todo lo demás, debe estar subordinado a ella. Tu trabajo, tu carrera, tus amistades, tus hobbies, tu comodidad, tu reputación, todo debe pasar a segundo plano cuando se trata de proteger a tus hijos. No puedes delegar esta responsabilidad, no puedes excusarte diciendo que no sabías, que no te diste cuenta, que confiabas. Dios te dio instintos, te dio inteligencia, te dio discernimiento y espera que los uses. Un padre que permite que su hijo sea dañado por no haber actuado cuando las señales estaban ahí, cuando los avisos resonaban en su conciencia, pero los ignoró, ese padre va a tener que dar cuentas muy severas ante Dios. ¿Saben cuál es uno de los versículos más aterradores de toda la Biblia para mí como pastor? Ezequiel 33, donde Dios dice, si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no se apercibe y viniendo la espada hiere de muerte a alguno de ellos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Entienden lo que esto significa? El atalaya que ve el peligro y no advierte es responsable de las muertes que resulten. Ustedes, padres, son los atalayas de su hogar. Si ven venir el peligro en forma de personas tóxicas, de influencias destructivas, de situaciones amenazantes y no actúan y sus hijos son heridos, Dios les va a pedir cuentas. No podrán decir, no sabía si sí sabían, pero eligieron ignorar. No podrán decir, no podía hacer nada si simplemente no quisieron hacer lo necesario por miedo o comodidad. La responsabilidad es suya, total y completamente. Y créanme, hermanos, no hay dolor más grande en esta vida que vivir con la culpa de haber podido proteger a tu hijo y no haberlo hecho. He consolado a padres destrozados por esa culpa y es un sufrimiento que no se lo deseo a nadie. Por eso les suplico, les ruego, les imploro, actúen ahora mientras hay tiempo. Y quiero hablar también de algo que está destruyendo familias en nuestra época más que nunca antes, las redes sociales y la influencia digital. Hermanos, hay un séptimo tipo de persona que no mencioné en mi lista inicial, pero que es igual de peligrosa. Las influencias tóxicas que entran a tu casa no por la puerta física, sino por las pantallas que tus hijos tienen en sus manos. Ese youtuber que tu hijo adolescente sigue religiosamente y que promueve valores completamente contrarios al evangelio. Esa influencer que tu hija imita y que la está enseñando que su valor está en su cuerpo, en su apariencia, en su sensualidad. Esos streamers, esos tiktokers, esos creadores de contenido que están formando la mentalidad de tus hijos más efectivamente que tú porque tus hijos pasan más tiempo con ellos que contigo. Y ustedes, ingenuamente, permiten que sus hijos tengan acceso ilimitado a Internet, con teléfonos sin control parental, con computadoras en sus habitaciones donde nadie supervisa lo que ven, con redes sociales desde edades increíblemente tempranas. Y luego se preguntan por qué su hijo de 12 años está viendo pornografía, por qué su hija de 14 está enviando fotos inapropiadas, por qué sus adolescentes tienen ideas sobre género, sexualidad y moral que son diametralmente opuestas a lo que ustedes les enseñaron. La puerta de tu casa, hermanos, ya no es solo la puerta física de madera o metal, es también la puerta digital y esa puerta está abierta de par en par en la mayoría de los hogares cristianos. Y por esa puerta están entrando legiones de demonios disfrazados de entretenimiento, de información, de conexión social. Están entrando directamente a las habitaciones de tus hijos, están susurrándoles mentiras las 24 horas del día, están destruyendo su inocencia, están pervirtiendo su forma de ver el mundo, están robándoles la fe. Que tú intentas inculcarles 1 hora a la semana en la iglesia. ¿Cómo puede tu hora en la iglesia competir contra las 50 horas semanales que tu hijo pasa consumiendo contenido que contradice todo lo que la iglesia enseña? No puede, es matemáticamente imposible. Y sin embargo, muchos padres cristianos están en una negación absoluta sobre este tema. Ay, pero es que todos los niños tienen celular, es que si no se lo doy va a quedar excluido, es que yo confío en mi hijo.
Hermanos, despierten. El enemigo ha encontrado la forma perfecta de entrar a tu casa sin que siquiera te des cuenta y lo está usando con efectividad devastadora. ¿Qué hacer entonces? Primero, reconozcan que el acceso a Internet no es un derecho de sus hijos, es un privilegio que ustedes otorgan bajo condiciones estrictas. Segundo, ningún niño menor de 14 años debería tener un smartphone con acceso libre a Internet, punto. Y los mayores de 14 solo con controles parentales muy estrictos. Tercero, las computadoras y tablets deben estar en áreas comunes de la casa, nunca en las habitaciones. Cuarto, revisen regularmente lo que sus hijos ven, los canales que siguen, las cuentas con las que interactúan, pero es invadir su privacidad, me dirán algunos. Y yo les respondo, los niños no tienen derecho a privacidad cuando se trata de su seguridad física, emocional y espiritual. Ustedes son los responsables ante Dios y tienen todo el derecho y el deber de supervisar. Quinto, limiten radicalmente el tiempo de pantalla. No es normal que un niño pase 6 horas diarias viendo videos en YouTube o jugando videojuegos. Es adicción y la están permitiendo. Y sexto, ofrezcan alternativas reales. Tiempo en familia, conversaciones significativas, actividades al aire libre, lectura, juegos de mesa, deporte. Si sus hijos están pegados a las pantallas es porque no tienen nada mejor que hacer. Y eso es responsabilidad de ustedes como padres, proveerles esas opciones mejores. Y ahora, hermanos, quiero hablarles de algo que puede estar sonando muy negativo, muy enfocado en cerrar puertas, en alejar personas, en protegerse. Y algunos pueden estar pensando, pero Padre, ¿dónde está el amor en todo esto? ¿Dónde está la misericordia? ¿No se supone que Cristo nos llamó a amar incluso a nuestros enemigos? Excelente pregunta, y déjenme responderla con toda claridad. Todo lo que les he dicho hoy está motivado precisamente por amor. Amor verdadero, amor sacrificial, amor que protege. No un sentimentalismo barato que se disfraza de amor pero que en realidad es cobardía o negligencia. Amar a tus hijos significa protegerlos de quienes pueden dañarlos, aunque eso implique conflictos con otros adultos. Amar a tu cónyuge significa defender la integridad de tu matrimonio contra cualquiera que intente destruirlo. Amar a Dios significa priorizar tu relación con Él por encima de la aprobación de las personas. Y sí, también significa amar a esas personas tóxicas que hemos identificado, pero amarlas correctamente, no tóxicamente. Amarlas desde la distancia, orar por ellas, desear su conversión, pero no exponerse ni exponer a tu familia a su influencia destructiva. El amor no es ingenuo, el amor es sabio. El amor no se deja pisotear, el amor pone límites sanos. El amor no sacrifica a los inocentes para complacer a los culpables. Piensen en Cristo mismo. Él amó a todos, sí, pero no confió en todos. Juan nos dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús amaba a los fariseos, pero los confrontó duramente. Amaba a Judas, pero sabía que lo iba a traicionar. Amaba a las multitudes, pero se apartaba de ellas cuando era necesario para estar con el Padre. Jesús nunca sacrificó su misión por complacer a las personas, nunca comprometió la verdad por ser popular, nunca expuso a sus discípulos más cercanos a peligros innecesarios. Y si Cristo, que es perfecto en amor, actuó con esa sabiduría y esa selectividad, cuánto más nosotros, que somos imperfectos, debemos ser cuidadosos con quien permitimos en nuestra intimidad. El amor cristiano no es un amor ingenuo que dice sí a todo y a todos, es un amor inteligente que sabe cuándo decir sí y cuándo decir no, guiado siempre por el criterio del bien mayor, que es la salvación de las almas que Dios nos ha confiado. Hermanos, quiero dejarles una visión positiva para terminar. Cuando ustedes limpian su casa de personas tóxicas, cuando cierran las puertas a las influencias destructivas, están creando espacio para que Dios llene ese vacío con personas correctas, con amistades auténticas, con relaciones que edifiquen. Porque Dios no deja vacíos. Cuando tú haces espacio en tu vida, Él lo llena con algo mejor. He visto esto 1000 veces. Familias que tuvieron el valor de alejarse de círculos sociales tóxicos y poco después Dios les conectó con comunidades maravillosas de fe. Matrimonios que cortaron con amigos que sembraban división y Dios les trajo parejas amigas que fortalecieron su relación. Padres que sacaron de sus vidas a personas peligrosas para sus hijos y Dios les rodeó de familias sanas que fueron bendición para todos. No tengan miedo al vacío temporal que resulta de cerrar puertas incorrectas.
porque ese vacío es el espacio que Dios necesita para traer las bendiciones correctas. Y mientras tanto ese vacío les permite enfocarse en lo verdaderamente importante, fortalecer los lazos con su familia nuclear, profundizar su relación con Dios, sanar las heridas que esas personas tóxicas dejaron, reconstruir la paz en su hogar. Es un vacío productivo, necesario, sanador. No lo teman, abrácenlo como parte del proceso de restauración que Dios quiere hacer en su vida. Que el Señor los bendiga, los guíe y les dé el valor de hacer lo que saben que tienen que hacer. Amén, hermanos míos. Amén. Finalmente, recuerden que la mejor protección para su familia no son las paredes de su casa, ni las cerraduras de sus puertas, ni siquiera su vigilancia constante. La mejor protección es una vida familiar arraigada en Cristo. Cuando Cristo es el centro de tu hogar, cuando la oración familiar es práctica diaria, cuando la palabra de Dios se lee y se vive en casa, cuando los sacramentos son frecuentados con devoción, cuando el amor de Dios circula entre los miembros de la familia, entonces estás construyendo una fortaleza espiritual que ningún enemigo puede penetrar fácilmente. Satanás ataca a las familias, hermanos, lo hace sistemáticamente porque sabe que la familia es el núcleo de la sociedad y el semillero de la iglesia. Si destruye las familias, destruye todo lo demás. Por eso debemos ser guerreros espirituales en la defensa de nuestros hogares, usando las armas que Dios nos da, la oración, los sacramentos, la palabra, el rosario, la vida sacramental intensa. Una familia que ora unida, que va junta a misa, que lee juntos la Biblia, es una familia difícil de destruir. Y quiero terminar con una imagen que espero se grabe en su corazón. Imaginen su casa como el arca de Noé. Fuera está el diluvio del mundo, la maldad desbordada, la corrupción generalizada, el caos moral. Pero dentro del arca hay salvación, hay paz, hay vida. Noé no podía meter a todos en el arca. Tuvo que ser selectivo, tuvo que cerrar la puerta. Y cuando cerró esa puerta, salvó a su familia. Ustedes son los Noé de sus hogares, hermanos. Construyan bien su arca, sean cuidadosos con quien dejan entrar y cuando sea necesario tengan el valor de cerrar la puerta. Porque dentro de esa arca que es su hogar está lo más precioso que tienen, su familia, el legado que dejarán en esta tierra, las almas que Dios les confió para llevar al cielo. No traicionen esa confianza por complacer a los destructores, por parecer buenos ante los hombres, por evitar conflictos temporales. Protejan su arca con la ferocidad del amor verdadero, ese amor que no se conforma con sentimientos tibios, sino que actúa, decide y cuando es necesario combate. Que Dios les bendiga abundantemente, hermanos míos, que el Espíritu Santo les dé sabiduría para discernir, valor para actuar y firmeza para perseverar en la protección de su familia. Que la Virgen María, Madre y Protectora de todos los hogares, cubra su casa con su manto maternal y espante todo peligro. Y que Cristo, el verdadero dueño y Señor de todo hogar cristiano, reine en su familia y la llene de su paz. Si este mensaje les ha tocado el corazón, si les ha abierto los ojos, si les ha dado herramientas para proteger mejor a su familia, entonces compártanlo con otros que también necesitan escucharlo. No guarden para ustedes lo que puede salvar el hogar de otros. Y los invito a que se suscriban a este canal, porque cada semana estaré aquí compartiendo mensajes que fortalecerán su fe, que edificarán su vida espiritual, que les darán las herramientas para vivir como verdaderos cristianos en este mundo cada vez más hostil a los valores del Evangelio. No están solos en esta batalla, hermanos. Somos una familia en Cristo y juntos, con Dios al frente, somos invencibles. Que Dios los bendiga, los proteja y los lleve junto con toda su familia a la vida eterna. Amén.